Hola, ¿qué tal? Esto es Semana. Uno de los temas clave que ha marcado la agenda en el Congreso, la agenda política del país, es el tema de la Cancillería por las posibles irregularidades que se están investigando en el tema del contrato de pasaportes que el canciller suspendido Álvaro Leiva pues quiso darle una pausa y que después se firmó y que en este momento está en el aire. Y una de las personas que ha seguido este tema ha sido la representante Juana Carolina Londoño, que nos acompaña en Semana. Representante, bienvenida y gracias por venir hasta Casa Semana. Juliana, mucho gusto, muy buenos días, un saludo muy especial para todos. Pues sí, desde la Comisión Segunda, que maneja todo el tema de relaciones internacionales y diplomacia, pues haciéndole seguimiento a estos temas tan importantes de país. Representante, yo comienzo preguntándole qué respuestas está esperando usted de parte de la Cancillería de cuenta de todas las preguntas que han surgido por ese proceso de los pasaportes. Sí, tristemente este tema de pasaportes es como una historia de nunca acabar. Nosotros tuvimos la semana inmediatamente anterior un debate donde el canciller encargado, el doctor Murillo, nos hace una serie de planteamientos, pero tenemos muchas dudas. El debate tuvo que suspenderse y lo tendremos nuevamente el día de mañana, donde esperamos que me conteste puntualmente tres cosas. Yo le dije, mire, aquí yo no me voy a meter en toda la trazabilidad jurídica de lo que ustedes han venido hablando. Aquí necesitamos que nos digan puntualmente si las tres resoluciones que fueron emitidas en su momento por el secretario general tienen efectos vinculantes jurídicos, si se adjudicó el contrato, si eso vincula jurídicamente, porque es que aquí vamos a tener un problema peor. Anteriormente se hablaba que se iba a presentar una demanda por la firma de Thomas Gregg por 117.000 millones de pesos. La pregunta nos la tendrá que decir mañana. ¿Genera efectos vinculantes esas tres resoluciones que salieron y la firma de la adjudicación del contrato? Porque eso es lo que realmente nos dirá cuál es el camino a seguir. ¿Eso quiere decir que en este momento, de cuenta de esos nuevos cambios, hay riesgo de que el Estado colombiano tenga una demanda peor? Sí, eso dependerá de la respuesta que él nos dé. Yo también le planteaba y le decía, mire, señor canciller, con todo el respeto que ustedes se merecen, usted dice que ustedes le delegaron funciones más no responsabilidades. Pero es que recordemos que en su momento Álvaro Leiva, el canciller, cuando llegó, asumió las funciones del fondo rotatorio, donde tenía toda la capacidad de contratación y delegación jurídica. Posteriormente, con la suspensión del canciller Leiva, llega encargado el canciller Murillo y a los 8 días le devuelve esas facultades que tenía el canciller Leiva al señor secretario. Entonces ahí es donde para mí gira todo el quid jurídico del asunto, hacia dónde debe guiarse lo que va a pasar de aquí en adelante. ¿Cuál es su teoría, cuál es su versión de por qué se dio este cambio jurídico y por qué se le dieron las funciones para que se firmara este contrato que en este momento tenemos a la firma Thomas Gregg esperando respuestas, preguntando qué incidencia tiene esa firma y si de verdad se adjudicó o no se adjudicó el contrato? Pues lo que pasa es que se supone que en términos generales y jurídicamente el secretario general tiene esas facultades. Él siempre las tenía y excepcionalmente las tomó el canciller Álvaro Leiva. Entonces creería que cuando llega el canciller pues devuelve a su estado natural las funciones que deberían haber estado en el señor secretario. Este tema comenzó con el canciller suspendido Álvaro Leiva, pero ha estado en manos recientemente del canciller encargado Luis Gilberto Murillo, quien ya estuvo en la Cámara, quien estará en Senado y regresará a la Cámara, pero también ha tenido desayunos con ustedes los congresistas. Justamente cada que hay un debate de control, cualquier canciller cita al Congreso a que desayunen con él. El canciller Murillo, ¿qué les ha dicho a ustedes? ¿Cuál es la explicación que les da de todo lo que está pasando? Pues la verdad no sé, porque yo no fui a ese desayuno, fui una de las ausentes, porque los debates se hacen no en desayunos previos, sino se hacen en el Congreso, y esa fue una de las razones por las cuales yo no asistí, y posteriormente ya llegamos a plenaria, a la comisión de la Cámara, y allí ya comenzamos el debate que, como se lo manifesté, continúa el día de mañana respecto a pasaportes y otros temas puntuales que tenemos. Esos temas puntuales son los nombramientos en embajadas, aperturas de nuevas embajadas que ha hecho el gobierno en países en los que no teníamos una representación diplomática clave, y quiero preguntarle específicamente sobre estos nombramientos. ¿Cómo ve esta apertura grande de embajadas que se supone que el gobierno quiere tener 10 nuevas embajadas para 2026? Sí, ese es un debate que nosotros citamos, que enviamos hace cerca de 3 semanas, más de 20 y tantas preguntas
sobre lo que ha pasado durante este año y medio en el Congreso, en la Comisión Segunda. Como lo manifesté en su momento, este no es un debate hacia el canciller Murillo, que lleva muy poco tiempo ahí, sino que es importante mostrar el paneo de lo que hemos hecho en el Congreso de la República durante año y medio y que no pasan cosas. Yo lo he dicho y lo reitero de manera supremamente respetuosa. Siento que hay una Cancillería que no es ordenada, siento que ha habido muchísimos escándalos y que ha faltado manejar muchos temas con mucha diplomacia. Entonces, dentro de las preguntas que nosotros tenemos, que apenas nos llegaron las respuestas el día viernes, que de entrada se retrasaron demasiado, pero tengo que decirlo que de acuerdo a lo que he estudiado, han venido dando respuestas claras que tendremos que analizar bien. Hemos analizado varias cosas. Uno, el tema de los nombramientos que usted dice de la creación de 10 nuevas cancillerías, un gobierno que dice que está en austeridad, que no tiene recursos, que no ha sido capaz de ejecutar los recursos y llevar la plata de inversión a los territorios, meterse ahora en la creación de 10 embajadas, dentro de las cuales, si no mal no recuerdo, está Barbados, Guyana, Haití, está Senegal, Etiopía. Hace parte de la estrategia de acercamiento a la vicepresidenta Francia Márquez Sí. y del gobierno Petro general con Mucho en Centroamérica tema y África. Así es. Entonces, tendremos que revisar ahí hay como 3 o 4 páginas donde me explican cuál es la estrategia que se tienen y la tendremos que mirar muy bien para el debate. Creo que ese es otro punto una vez desagreguemos bien estratégicamente esa información. Pero pienso que en un momento de austeridad tenemos que ser coherentes y siento, y lo digo siempre de la manera más respetuosa, yo soy una mujer que pertenezco al Partido Conservador con muchísima independencia. Si ustedes pueden ver, siempre he obrado con total criterio de independencia, pero siento que a este gobierno le ha faltado demasiada coherencia al respecto. No solo es decir que no hay recursos, sino que vemos muchos gastos inoficiosos en muchas de las entidades y veo que no se ha frenado el gasto. Y aquí necesitamos es llegar con la inversión a las regiones. En el debate que vamos a hacer, de igual forma, vamos a tocar temas que a mí me han preocupado demasiado, que no pasa nada, o sea, se hacen debates y no pasa, y llegó la hora de poner los puntos sobre las IES a la Cancillería y en el tema de los colombianos que viajan a México. Que ha habido, que en 2023 hubo 29.000 inadmisiones de colombianos que viajaban a México, pese a que durante todo 2023 hubo mesas técnicas del gobierno colombiano con el gobierno mexicano para intentar dar la solución porque están deteniendo a los colombianos en Cancún, Guadalajara y Ciudad de México. Ciudad de México, claro. Este es otro debate que yo hice, un debate muy crudo, donde invitamos a varias personas, invitamos a un influencer que tristemente fue retenido y él grabó de manera silenciosa cómo los retienen familias que van y que se organizan y que tienen todos sus documentos en orden, porque es que uno dice, bueno, no tenían los documentos en orden, pero llegan y se antojan de la familia o de las personas y los meten en un sitio que se llama el cuarto de rechazo. Son unos cuartos oscuros, sucios, sin sanidad, donde dejan familias y niños en condiciones deplorables 1 o 2 días. Aquí se han hecho muchos acuerdos con el gobierno, es mucho lo que se habla, pero mucho lo que se hace. Entonces ahí tendrán que darnos una respuesta clara y puntual al respecto, porque muchas familias que van a Cancún ahorran durante todo su año para llegar, para pasar sus vacaciones, y sin tener ninguna razón clara, los retienen allá durante 1 o 2 días en condiciones críticas, les quitan sus celulares, no los dejan comunicarse con sus familias, no tienen comida. Entonces yo creo que aquí tenemos que cuidar y salvaguardar la integridad de nuestros colombianos. Representante, usted ahora decía que hay que ponerle orden a la Cancillería. La Cancillería está desordenada. Tenemos un canciller encargado que es Murillo, pero una vez termine la suspensión que está en curso contra Álvaro Leiva, pues se supone que otra vez el canciller Leiva va a regresar al cargo. ¿Usted le da tranquilidad el regreso del canciller Leiva a la Cancillería en funciones como tal o prefiere que haya una Cancillería administrada por Murillo? Pues yo no tengo nada personal contra el canciller Leiva, sino que en su momento, el año pasado, cuando fui presidenta de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, pues me tocó ponerlo un poco en cintura porque el Congreso de la República se respeta, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se respeta y más yo como presidenta de la comisión. Yo creo que tú tienes que mandar mensajes claros
de independencia de las ramas del poder público. El Ejecutivo tiene unas funciones claras, el Legislativo otras, y el señor Canciller como tal tiene que cumplir sus funciones cuando es citado en el Congreso de la República. Ese era uno de los grandes problemas que nosotros tuvimos, se citaba en su comienzo y no iba. Pues gracias a Dios vio que teníamos una presidencia con criterio, que teníamos un equipo de trabajo de compañeros juiciosos, serios y responsables en la Comisión Segunda, y en últimas, de buena o de mala manera, tuvo que atender las citaciones del Congreso. Entonces no es un tema personal hacia el canciller, siento que es una oportunidad al regresar de poder reorganizar el tema de mensajes de relaciones internacionales que a veces siento que son un poco confusos, los mensajes que se mandan con ciertos países. Nosotros como colombianos hemos tenido siempre un buen manejo de las relaciones internacionales. Siento que tenemos que con el canciller obrar con un poco más de tino, con un poco más de pausa, con un poco más de diplomacia y revisar y organizar los ejercicios administrativos al interior de la Cancillería, que veo que no están bien. ¿Qué me parece importante para darle la respuesta a usted? Me parece que el canciller Murillo es un hombre de muy buenas maneras, es un hombre que maneja el tema internacional con mucha diplomacia, con mucha pausa. Por ejemplo, la semana pasada no habían dado las respuestas en su momento a mi cuestionario, él se acercó, creo que las buenas formas, lo cortés no quita, ¿cómo se dice ese dicho? Lo valiente, y se acercó y me dijo, mire, representante, con todo el respeto que usted se merece, no le pude dar las respuestas en el momento adecuado, deme 2 días adicionales porque le quiero dar unas buenas respuestas. Las preguntas que usted hace son preguntas muy serias y muy puntuales. Pues y bueno, nos llegaron las respuestas y las estamos estudiando. Entonces, son estilos diferentes y en el estilo de trabajo yo me identificaría más con el canciller Murillo. Usted decía que hay mensajes confusos con algunos países y con la diplomacia colombiana con algunos países. ¿Con qué países no está claro ese mensaje que envía Colombia, que envía el gobierno colombiano en asuntos diplomáticos? Sí, aquí pongamos un ejemplo, empecemos diciendo el tema de Perú. Siempre hemos tenido unas relaciones supremamente cordiales en relaciones internacionales. Cuando usted mira las cifras en temas comerciales, en tema de turismo, en los 2 países siempre hemos tenido una muy buena relación. Hoy no tenemos embajadores en los países, simplemente tenemos personas que se encargan de los negocios en las 2 partes. Creo que eso no es un buen mensaje. Mandar mensajes tristemente de parte y parte en Argentina cuando hemos tenido tan buenas relaciones no está bien. Ver el tema de Israel, hoy que llaman a ¿cómo se llama? El tema de credenciales, a la embajadora, parar en este momento la compra de armamento en Israel. Yo pienso que eso manda mensajes confusos, pero es muy lamentable. Representante, y yo no puedo dejarla ir sin preguntarle por el Partido Conservador. Usted es conservadora, en este momento el partido ha dicho en micrófonos que se opone a reforma a la salud, que ya pasó por Cámara, que ya pasó por ese debate donde usted está y que va a tener su propia reforma pensional. Esta posición que tiene el Partido Conservador sobre el gobierno de Gustavo Petro, en la que está diciendo no vamos con las reformas, ¿se va a mantener o usted cree que puede haber acercamientos entre los conservadores y el gobierno, sea en Senado o en Cámara, para apoyar la agenda del gobierno? Yo creo que esta posición se va a mantener. Nosotros hemos fijado una posición de bancada donde debemos votar en bancada. Hablo, y quiero dejar esas claridades también, hablo en primera persona. Juana Carolina siempre ha marcado una voz de independencia total hacia el gobierno. Ustedes siempre han visto unas posiciones mías claras, responsables y respetuosas en un momento donde Colombia necesita muchísimo de la coherencia de los parlamentarios. Siento que están pasando cosas que no están bien en Colombia. Sin lugar a dudas, el deterioro y el retroceso en materia de seguridad. Yo pertenezco a la Comisión Segunda que maneja también el tema de defensa y seguridad. Y el deterioro de la seguridad es uno de los temas que a mí más me preocupan. Y el Partido Conservador es un partido de valores, es un partido que tiene que mostrar finura durante estos 2 años y medio que resta de gobierno. Ya hemos decidido en bancada que no vamos a votar las otras iniciativas y esto debe acatarse y debe respetarse. Y en mi caso puntual, decirle como conservadora a los colombianos
que ven en Juana Carolina una mujer con criterio y con independencia, y así me verán los 2 años y medio que restan de gobierno del presidente Petro. Representante, pues gracias por venir esta semana, por esta entrevista en la que conversamos de la Cancillería, el partido, el gobierno, etcétera. Y bueno, sigamos conectados con todo lo que pasa con este tema de los pasaportes. Claro que sí, sabes que estoy presta para seguir siempre informando a los colombianos de lo que pasa en el Congreso de la República. Sigan conectados con toda la información política en semana.com.